Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este viernes acá en CNN Chile, que al igual que las últimas ediciones está marcada por el paro de los camioneros que sigue en nuestro país. Y algo muy importante que sucedió este viernes fue la drástica advertencia de la Sociedad Nacional de Agricultura. Su presidente señaló que si sigue el paro adelante, los camioneros tendrán que enfrentar drásticas medidas por parte de ellos, que son los contratantes. Además dijeron que cada semana que dura el paro son 500 millones de dólares en pérdidas para el sector. Todos los detalles de esta nueva jornada de paralización los tiene Belén Vázquez. Reuniones en paralelo, el subsecretario Monsalve desplegado y las rutas aún con camiones apostados. Así partió la quinta jornada de movilización de los camioneros, que no logra destrabar las conversaciones y ha llevado a las partes a endurecer el tono. Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa o eventualidad que pueda pasar. Si no terminan este paro hoy día, la verdad es que también nosotros, que somos los que les damos su salario, les pagamos su flete, nosotros también vamos a tomar medidas que van a ser también drásticas contra ellos. Las 31 querellas por seguridad del Estado que interpuso el gobierno contra los gremios movilizados son ahora la piedra de tope. Un traspié, dicen los representantes, pues en materia de seguridad se alcanzaron acuerdos. Por ejemplo, la construcción de 12 puntos de descanso en la Ruta 5 Norte. Y nosotros también pusimos una condición, que era que no hubieran querellas involucradas con nuestros dirigentes ni nuestra gente. Con el avanzar de la reunión estábamos de acuerdo en ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante del Interior que eso no ha sido posible o no se ha acordado. Por lo tanto, se interrumpieron las conversaciones. El gobierno no va a aceptar presiones ni condiciones para llegar a un acuerdo. Las conversaciones, aclaró, pueden tratar sobre las problemáticas que afectan a los camioneros, como seguridad y el precio del combustible. Pero sentarse a la mesa no implica que los dirigentes puedan coartar las facultades que le otorga la ley. Las querellas por seguridad del Estado se mantienen. El gobierno hoy día le ha transmitido a los dirigentes que eso no puede ser una condición para llegar a un acuerdo y por tanto en esas condiciones no las va a retirar. Sí va a resolver los problemas que tienen los camioneros, pero no va a condicionar sus facultades. Los riesgos de desabastecimiento, encarecimiento de los productos e impacto en las exportaciones son latentes. Así se lo hizo saber la Sociedad Nacional de Agricultura y otros gremios de alimentos al gobierno. Los frigoríficos están llegando a su tope, las plantas de producción paralizan las operaciones y las cerezas de exportación arriesgan pérdidas por 500 millones de dólares de no lograr salir todas esta semana. Bueno, si hay desabastecimiento, ustedes saben, cuando hay poca oferta y la demanda va a ser la misma, obvio van a subir los precios. Nosotros no tenemos nada que ver, queremos dejarlo clarísimo. La cadena productiva no tiene nada que ver, al contrario, somos los más afectados. Creemos que no corresponde, nosotros hemos pagado esta alza a los combustibles, a los transportistas, así que no estamos de acuerdo con este paro. Según los catastros preliminares, en el norte del país hay 55 estaciones de servicio con problemas de abastecimiento y de ellas 30 ya no tienen combustible. Mismo escenario que se empieza a replicar en algunas cadenas de supermercados. Hay locales que no han podido ser abastecidos en 5 días ya y se está notando sobre todo en la zona norte. Hay alrededor de 200 locales de supermercados que van a carecer de productos frescos. Esto es principalmente carnes, vegetales y lácteos. Estamos hablando de alrededor de 2.500.000 personas. La instrucción a Carabineros, ha dicho el gobierno, es detener a quienes alteren el orden público y despejar las rutas para garantizar el libre tránsito y que los camiones de carga lleguen a su destino. Es la que estamos haciendo esfuerzo por mantener un camino de reactivación económica, afectar la actividad productiva y afectar la capacidad exportadora del país constituye un hecho grave. Hasta el cierre de este informe había 12 detenidos por alteración del orden público entre las regiones de Arica y Coquimbo, mientras que más de 1.700 camiones se encontraban apostados en 58 puntos del país. El presupuesto público para 2023 sigue avanzando en el Congreso. Esta semana terminó de aprobarse en el Senado, pero no pasa a ser ley, porque hubo indicaciones en la Cámara Alta y por lo tanto tiene que volver a la Cámara de Diputados. ¿Cómo quedó el proyecto? ¿Cómo avanza también la discusión política? Eso nos cuenta Estefanía Bustamante.
Se despacha en segundo trámite el proyecto de ley de presupuesto para el año 2023. En 3 jornadas y reponiendo todas las partidas antes rechazadas, el Senado aprobó la ley de presupuesto, un paso más que ahora dependerá de la Cámara de Diputados, que deberá ratificar los cambios antes del próximo martes. Yo soy un poco supersticioso, así que nunca celebro hasta que está todo finalizado. Claro, y es que el gobierno debió ingresar 41 indicaciones al Senado para reponer los recursos rechazados por las y los diputados, entre ellos los fondos a Interior, Agricultura y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hubo discusiones, sí. Uno, por ejemplo, fue el INDH. Se ha transformado, lamentablemente, no en el organismo que desapasionadamente busque la defensa de los derechos humanos de todos, sino que ha sido mucho más un instrumento político. Fue el argumento de la derecha para disminuir el presupuesto original del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También se redujo el fondo a la Secretaría General de la Presidencia tras el rechazo de la Cámara a programas relacionados a gastos en personal. Me parece lamentable que se hayan bajado significativamente los recursos ahí. Ese ministerio desarrolla diversas campañas de información a la población que son muy importantes. Lamentablemente la Cámara de Diputados actuó de forma irresponsable y esperamos que el día lunes tengamos una actuación mucho más acorde. Por eso estaría todo planificado para el próximo lunes durante la votación en sala. Si se rechazan algunos cambios, se conformará una comisión mixta esa misma tarde para resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado. Es muy probable que lleguemos a una comisión mixta y de hecho, por ejemplo, en materia de la Secretaría General de Gobierno me parece necesario, ¿cierto?, resarcir esa condición que dejó el Senado. Vamos a tratar de mantener la rebaja que se ha hecho contundente del presupuesto, fundamentalmente porque el Senado comparte con nosotros la crítica al comportamiento que ha tenido la ministra Camila Vallejo en los últimos tiempos. Bajo el escenario de una comisión mixta, tanto el Senado como la Cámara deberán votar esa propuesta el próximo martes. Paquete de cambios al que no se permite ingresar indicaciones, por lo que se prevé una votación breve. Zanjar esta discusión legislativa a la brevedad posible y poder encaminarnos hacia la discusión de reajuste del sector público, que es otro tema también relevante. Lo que esperamos es que la derecha cumpla su palabra, que sean consecuentes además, porque hablan mucho de derechos humanos en otros países, lo que está pasando en Ucrania. Vamos a pedir la votación separada de algunas partidas, sobre todo la partida del INDH, una línea roja que nosotros queremos ver que está funcionando mal. A su vez insistirán en aumentar las partidas de seguridad pública y salud, pero incluso si los parlamentarios rechazan el informe de la comisión mixta, se aprobará la ley de presupuesto en todas las materias donde no hubo diferencias. El dólar sigue con su alta volatilidad. Hace un mes tocó casi 1.000 pesos, después cayó bastante durante 2 semanas consecutivas, luego volvió a subir, estos días también volvió a bajar y este viernes nuevamente subió, una volatilidad total. Partió la jornada de 910 pesos y fue erráticamente subiendo hasta cerrar en 922, aunque ese fue el pic de hecho. Cerró en 922, siendo el nivel más alto del día. Esta va a ser la tónica del tipo de cambio a futuro. Por ejemplo, a la espera de lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica hablamos de un fenómeno que está creciendo en nuestro país, la muy alta rotación laboral. Al regreso acá, en CNN Chile. Hace algunos años, las áreas de recursos humanos de las empresas están sumamente presionadas por la alta rotación laboral, un índice que volvió a subir este año, según lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Un hecho que analizamos junto al gerente de operaciones de Manpower, José Carlos Castañeda, que está al contacto de Agenda Económica. José Carlos, gracias por estar en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. El índice de rotación laboral que informa el INE, que marca el flujo de entrada y de salidas de las empresas, llegó a 35,4% en junio de este año. Esto es casi 5 puntos más que el año pasado. Eso quiere decir que la cantidad de personas que se van o que entran a una empresa sigue creciendo y que me imagino que es lo que ustedes están viendo desde Manpower. Sí, efectivamente. Nosotros en Manpower Group trabajamos con distintos clientes de distintos rubros, ya sea logística, retail, industrial e incluso el área de salud.
Y efectivamente hemos notado un incremento considerable en la tasa de rotación, que evidentemente esto termina afectando la productividad y la especialización que buscan nuestros clientes, ¿no? Evidentemente es un problema que básicamente se debe a muchos movimientos del mercado económico, el incremento del salario mínimo que tuvimos en agosto es algo que también influye, dado que las empresas siguen acomodando estructuras salariales para finalmente poder fidelizar a sus trabajadores, pero a la vez tienen la exigencia de costos, dado que se viene probablemente una fuerte recesión los siguientes meses, ¿no? José Carlos, por lo que mencionas, gran parte del alza que hemos visto en el último año tiene que ver con que las empresas han tenido que despedir personas por este ajuste en los costos. Sí, de hecho, la rotación, si bien como tú dices, quiere decir que la gente se va de la empresa y la gente ingresa, muchas empresas optan por periodos de simplificar su estructura, hacen los salarios un poco más bajos, modifican salarios variables, ¿no? Para que finalmente con esta alza del salario base que fue en agosto puedan tener un mejor mix y mantener una eficiencia operativa bastante buena, ¿no? Ese definitivamente es uno de los motivos. Otro motivo, evidentemente, es el mercado laboral actualmente se está enfrentando a distintas generaciones. Estamos trabajando con millennials, estamos trabajando con centennials y de hecho las empresas estamos en realidad todos aprendiendo a fidelizar a este tipo de perfiles sobre la marcha, ¿no? Entonces eso también es una complejidad con la que todos finalmente estamos luchando. Y son todas las empresas, porque si bien es en microempresas donde se da mayor rotación laboral, y donde menos hay es en grandes empresas, la verdad es que la diferencia no es tanta, por lo tanto es un fenómeno transversal. Sí, de hecho, efectivamente en las pequeñas empresas es un fenómeno que ocurre mucho. En las empresas mucho más grandes no ocurre tanto porque evidentemente tienen una espalda financiera mucho más grande, tienen áreas de desarrollo organizacional mucho más potente que les permite de alguna manera fidelizar a personas o a los mejores talentos para que no se vayan a otras empresas. Claro, ¿no? porque Entonces, porque cuando un colaborador va a una empresa grande le dice, ¿sabes qué? No estoy conforme, me llegó esta oferta. La empresa le puede hacer una contraoferta, ver distintas formas de que se mantenga. Y esa espalda financiera o de oportunidades que tú mencionas, en una microempresa o en una pyme, es bastante más difícil. Ahí quizás el dueño no tiene nada que ofrecer y simplemente tiene que decirle, ok, que te vaya muy bien, qué lástima que te vayas. Sí, exactamente. De hecho, nosotros trabajamos prácticamente el 80% de los clientes que tenemos actualmente en Manpower Group son empresas grandes. Y vemos que tienen unas áreas de desarrollo organizacional y retención de talento muy, muy potente, ¿no? Esto hace precisamente que tengan esta flexibilidad para poder retener, como tú dices, a un excelente talento antes de irse, pueden retenerlo con una mejor oferta en remuneración o incluso con salario emocional, ¿no? Cosas que probablemente, o conceptos que las pequeñas empresas probablemente no tienen el tiempo o la espalda financiera para poder gestionar en el momento. José Carlos, ¿cuán estresada se ve la operación misma de las empresas, quizás con los clientes de ustedes en Manpower, con tanto cambio de personas, ya sea que lleguen o que se vayan? ¿Está teniendo efectos en la calidad del servicio que entregan ellos mismos a sus clientes? Sí, yo creo que lo que nosotros tratamos de cuidar desde Manpower Group es que las personas que nosotros colocamos a nuestros clientes tengan la especialización que ellos necesitan. Para nosotros incrementar la especialización, tenemos que reducir la rotación al máximo. ¿Ok? Entonces, yo creo que tanto nuestros clientes como nosotros estamos trabajando en dos cosas: generar estructuras de renta que sean atractivas, pero eficientes, y a la vez generar programas de retención de talento, ¿no? Esos dos son los frentes que estamos trabajando porque efectivamente en un periodo de incertidumbre, con una inflación acumulada bastante elevada, los costos son cosas que son atributos organizacionales que todos estamos cuidando actualmente, pero en paralelo no queremos perder la especialización, queremos seguir siendo productivos, queremos seguir atendiendo a nuestros clientes con personas de calidad y finalmente es un equilibrio al que tenemos que llegar. José Carlos Castañeda, gerente de operaciones de Manpower, gracias por analizar este fenómeno junto a nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, un fenómeno muy parecido a
que tiene que ver con el mercado laboral es el de la pobreza, por supuesto. Cuando una persona, especialmente en los sectores socioeconómicos más bajos, se queda sin empleo, es muy probable que caiga en pobreza. Y eso se elevó bastante por la pandemia en nuestro país. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo o qué debe hacer Chile para intentar revertir estos números y volver a la tendencia a la baja en la pobreza que fue muy evidente en las últimas décadas? Eso nos cuenta Francisca Bahamondes. Seguimos revisando este informe que dio a conocer la CEPAL con respecto a la situación de la pobreza, pero esta vez lo hacemos más enfocados en lo que ocurre en nuestro país, en la realidad nacional. Bueno, las cifras que se conocen hasta ahora daban cuenta de que la caída sistemática de la pobreza, al menos por ingresos en Chile, no había sido tan fuerte en el último tiempo, pero las consecuencias de la situación económica, como por ejemplo la desaceleración, también la inflación, golpean a las familias más vulnerables. Por lo tanto, esto muestra que lo que persiste, si no es pobreza, es la vulnerabilidad. Esto quiere decir que ante este tipo de fenómenos hay familias que siguen siendo muy vulnerables y que basta cualquier movimiento desfavorable en el fondo para que puedan sufrir los estragos de forma más fuerte. Hay dificultades económicas, sí, hay un grupo de personas que saliendo de la pobreza o habiendo podido superar este fenómeno, pueden volver a experimentarla justamente por lo que acabamos de comentar, y en el fondo eso es lo que se busca evitar, lo que las autoridades buscan también evitar con las políticas públicas que cada vez se van implementando y de las cuales se están hablando. Bueno, los distintos expertos que también tienen que ver con este tema hablan de que es momento de hacer cambios estructurales. También lo decía la CEPAL justamente en la presentación de este informe, en algunos puntos específicos como lo son, por ejemplo, el acceso a la vivienda. La cantidad de campamentos sigue creciendo, hay familias a las que les ha costado mucho poder acceder a la casa propia. Otro punto importante también que mencionaban desde la Fundación Superación de la Pobreza hace alusión a la descentralización. Este fenómeno sigue siendo un tema importante. Es relevante que en el fondo se ponga el foco en cómo cada comunidad, bien digo, conoce bien los problemas que tienen, las falencias que ocurren dentro de sus espacios pequeños, y también desde ahí pueden ellos también fomentar las herramientas, buscar las herramientas para poder salir adelante de esta situación. Pasemos a escuchar entonces más la voz de Andrea Repeto. Ella es presidenta del directorio de la Fundación Superación de la Pobreza. Si bien habíamos celebrado durante mucho tiempo la caída sistemática de la pobreza, al menos por ingresos en Chile, esto nos muestra que persiste la vulnerabilidad. Yo creo que las claves están en temas que hemos estado conversando hace mucho tiempo, hace décadas. El sistema de capacitación para mejorar la empleabilidad de los salarios, el problema del acceso al agua, porque las familias gastan tiempo, recursos y energía en conseguir algo tan básico que para nosotros es tan simple como abrir una llave, la llave del agua. Para ellos no. Te estás tomando tu tiempo y tus recursos y tu energía en hacer eso u otro. Lo mismo sucede con el acceso a la vivienda digna. Los campamentos se han ido multiplicando en los años. La descentralización también puede ser una manera de enfrentar estructuralmente la pobreza. Entonces creo que nosotros nos hemos quedado muy atrasados en una agenda estructural. Pasemos también a otro punto bastante relevante que también mencionó la CEPAL ayer y que daba a conocer con respecto a la educación. Este organismo señala que hay una especie de crisis silenciosa en lo relativo a la educación, bien digo, a nivel regional, y Chile no se queda fuera de esto. De hecho, lo que hemos podido ver en el último tiempo son más bien problemas de convivencia al interior de los establecimientos. También un grupo importante de alumnos demandan, por ejemplo, problemas de infraestructura que sin duda son claves para mejorar su desarrollo justamente en esta materia. Y durante esta jornada pudimos conversar con Joaquín Walker, él es director ejecutivo de Elige Educar. Él mencionaba justamente que hay que poner el foco en esta problemática, en una crisis también en su opinión que vive la educación en estos momentos, y que el rol de los docentes es bastante relevante, el rol que ellos están jugando justamente para poder ayudar a mejorar el tema de la convivencia, todos los problemas también, gran parte de estos problemas los tienen que cargar ellos, así que pasemos a escuchar entonces cuáles fueron sus reflexiones en torno a este tema. Han sido los profesores y profesoras quienes han tenido que lidiar con estas brechas de aprendizaje, con estos desafíos de convivencia, y nosotros creemos que para salir de esta crisis educativa que estamos viviendo, para empezar a asomar la cabeza arriba del agua, es fundamental priorizar el apoyo a los profesores y profesoras, porque en la medida que actuamos hoy para trabajar por esta crisis educativa, estamos resolviendo problemas actuales y futuros de pobreza, de delincuencia, problemas de salud, de trabajo,
y por lo mismo esto requiere un apoyo intersectorial. Ahí escuchábamos entonces parte de estos análisis en estos dos ámbitos, en la pobreza más generalizada, por decirlo de alguna forma, y también la educación. Hay que recordar también que en Chile ya comenzó el levantamiento de datos de la encuesta CACEN, comenzó ahora en noviembre. Se espera que cerca de julio del 2023 ya se empiecen a levantar los primeros datos. Sin duda esto también va a servir para que las autoridades puedan trabajar en las distintas políticas públicas que se requieran para enfrentar el problema de la pobreza en nuestro país. De esta manera termina esta semana en Agenda Económica. Sigan acá en CNN Chile.